en una pequeña localidad del sur de México, donde los días transcurren lentos y el silencio de la tarde solo es interrumpido por el canto de los gallos y el repicar de las campanas del templo, el padre José Arturo López Cornejo, conocido con afecto como el Padre Arturo, era una figura familiar. Sus años de servicio en la comunidad lo habían hecho querido por todos, sobre todo entre los mayores, quienes encontraban en sus palabras una cercanía que reconfortaba. Aquel domingo por la tarde se celebraba la tradicional caminata en honor a la Virgen del Socorro, una costumbre que unía a todo el pueblo en plegarias y cantos. Las calles se iban llenando poco a poco con el aroma a incienso. Las voces de los rezos y los pasos pausados de quienes cargaban flores o pequeñas imágenes. Algunos ancianos se apoyaban en bastones decorados con listones, mientras los más jóvenes llevaban termos de café o agua de Jamaica para refrescarse bajo el sol suave de abril. El padre Arturo avanzaba entre la multitud, saludando con una palmada cariñosa en el hombro o una sonrisa serena. Cada gesto suyo era una muestra de cariño sincero. Al llegar a una esquina cercana a la plaza, su mirada se detuvo en un hombre recostado contra una pared, con la chaqueta desgastada y los ojos perdidos en la nada. Estaba cubierto de polvo, como si hubiese caminado mucho sin rumbo. Algo en la expresión del hombre le hizo detenerse un instante. Aunque siguió caminando unos metros más, su pensamiento ya estaba con él. Mientras la imagen de la Virgen se acercaba al centro del pueblo, el sacerdote se apartó discretamente y pidió a los organizadores que continuaran con la procesión. Sin llamar la atención, se dirigió hacia el desconocido. Desde las esquinas y los portales, algunos vecinos observaban con curiosidad. Algunos pensaban que era un gesto de compasión como tantos otros. Pero los que conocían bien al padre Arturo sabían que cada vez que él se acercaba a alguien lo hacía porque algo en su interior lo movía con fuerza. Se inclinó ligeramente y con voz baja y serena saludó. «Buenas tardes, compañero. ¿Le puedo preguntar su nombre?» El hombre alzó los ojos con desconfianza, como quien no espera nada de nadie. Tras un momento de silencio, respondió apenas en un susurro. «Me dicen Julián». El sacerdote sacó de su morral una bolsita con trozos de pan de elote y una botella de agua fresca. Se la ofreció sin presionar y le dijo con calma que, si más tarde se sentía con ánimo, podía acercarse a la capilla para descansar un poco. Mientras algunos seguían cantando, otros comenzaron a detenerse al ver la escena. Julián aceptó el pan, aunque sin entusiasmo. En ese momento, una brisa inesperada cruzó la calle, levantando los pétalos caídos y agitando los adornos colgados en los balcones. Los ancianos del lugar solían decir que, cuando el viento llegaba así, de forma repentina, era señal de que algo estaba a punto de cambiar. El padre Arturo retomó su lugar en la procesión, pero su corazón se quedó con Julián. Mientras caminaba, su oración se volvió un murmullo constante, pidiendo por aquel hombre que parecía haber perdido hasta la esperanza. Al caer la noche, cuando los cantos se apagaron y la imagen sagrada fue llevada de regreso a su altar, la plaza se vació poco a poco. En lugar de ir a su casa parroquial como acostumbraba, el sacerdote preparó una bolsa con pan dulce, una banana madura y una manta limpia. Volvió al lugar donde había visto por primera vez a Julián. Aún estaba allí, en la misma postura, con la cabeza baja. «¿Tiene hambre?», preguntó el padre al acercarse, y sin esperar respuesta, le ofreció la comida con la misma ternura con la que se ofrece una caricia. Luego, con mucho cuidado, le preguntó si tenía familia, si había alguien que lo esperara en otro lugar. Julián habló con frases cortas, diciendo que llevaba meses deambulado, sin casa ni rumbo, y que la fe se le había escurrido de entre los dedos como el agua. El sacerdote, sin juzgar, le recordó que Dios no se olvida de ninguno de sus hijos, ni siquiera de aquellos que han dejado de buscarlo. Le propuso pasar la noche en una sala junto a la sacristía
donde al menos tendría techo y silencio. Julián dudó, pero al final aceptó, más por agotamiento que por confianza. Ya dentro de la capilla, Julián se sintió incómodo al ver los cirios encendidos y las figuras religiosas. El aroma suave del copal todavía flotaba en el aire. El padre le mostró un banco acolchado donde podía recostarse y le dejó una manta doblada a un lado. Julián se tendió casi sin fuerzas, cerrando los ojos apenas su cabeza tocó la madera. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la seguridad. El padre Arturo lo observó por unos minutos en silencio. Luego, antes de salir, pronunció una oración muy breve, apenas un suspiro entre los labios, rogando por la vida de aquel hombre. Afuera, la noche cubría las calles con su manto oscuro. Ni siquiera padre Arturo podía imaginar la profundidad del relato que estaba a punto de desplegarse ante sus ojos. Aquella mañana de otoño, los primeros rayos del sol se colaban tímidamente por los vitrales de la pequeña iglesia. Unas cuantas mujeres mayores, envueltas en sus chales, murmuraban las letanías del rosario en los bancos delanteros. Se sobresaltaron levemente al ver a un hombre salir del cuarto de limpieza, con el mismo abrigo arrugado del día anterior. Era evidente que no era del lugar, pero ninguna dijo nada. Confiaban en padre Arturo, sabían que no daría posadas cualquiera sin un buen motivo. Al terminar su oración, el sacerdote se acercó al recién llegado con un gesto amable y le ofreció una taza de té de hierbabuena caliente. Sentados en la cocina parroquial, entre el aroma del pan tostado y el vapor del hervidor, el padre lo miró con ternura y le preguntó si tenía algún plan, si pensaba buscar algo que hacer. El hombre, que se llamaba Julián, bajó la mirada con aire derrotado. Dijo con voz baja que lo había perdido todo, incluso las ganas de intentarlo otra vez. El sacerdote asintió en silencio, y tras una pausa, le dijo con dulzura: «Hijo, a veces cuando creemos que todo se ha terminado, Dios nos muestra un camino que no habíamos visto. Si quieres contarme qué te trajo hasta aquí, estoy para escucharte». Julián no respondió de inmediato. Se quedó en silencio largo rato, jugueteando con una tostada que apenas había probado. A lo lejos se escuchaban los pasos de algunas mujeres que entraban a acomodar los floreros o a trapear el piso del templo. Una que otra lo observaba con cierta intriga. Finalmente Julián habló. Explicó que venía de una ciudad lejana, que antes tenía una vida cómoda, pero que decisiones equivocadas lo dejaron sin nada, ni familia, ni hogar, ni rumbo. El padre escuchó sin interrumpir, percibiendo que detrás de esas palabras había heridas más hondas que el orgullo podía disimular. Le propuso quedarse unos días, ayudar con las tareas del lugar, colaborar con lo que pudiera. Tal vez así encontraría una razón para empezar el día. Julián, sin otro sitio a dónde ir, aceptó. Con el paso de las horas, algunos vecinos comenzaron a notar que ese desconocido ayudaba aquí y allá, organizando sillas, barriendo la entrada o descargando bolsas de alimentos para los más necesitados. Algunos lo miraban con simpatía, otros con desconfianza. En un lugar tan pequeño, todo se comenta, y no era habitual que un forastero apareciera de pronto y se instalara bajo el techo de la iglesia. Una noche, tras la misa, se celebró una oración especial por los enfermos y los que viven en soledad. Padre Arturo le pidió a Julián que se quedara si lo deseaba. Durante los rezos, algo dentro de él se removió. Recordó momentos de su infancia, cuando su madre lo llevaba a misa los domingos, y sintió un nudo apretarle la garganta al pensar en lo mucho que había cambiado. Al final, un hombre mayor se acercó y, sin grandes palabras, le entregó un pequeño rosario diciéndole: «No te rindas, hermano. La fe también se reconstruye». Julián no supo qué decir. Solo sintió, por primera vez en mucho tiempo, una calidez en el pecho, como si aquella comunidad que no lo conocía le estuviera ofreciendo un abrazo invisible, un gesto de humanidad que no esperaba. Aquella noche,
Se recostó sobre la colchoneta que le habían preparado junto a la sacristía, envuelto en una manta prestada. Cerró los ojos recordando cenas con vino caro, trajes bien planchados, conversaciones que ahora le sonaban vacías. Se preguntó si acaso aún quedaba algo de aquel hombre que había sido, o si tal vez ya no quería volver a serlo. Quizás estaba demasiado roto. Sin embargo, los rostros sencillos de la gente, la voz serena del sacerdote, todo eso seguía dando vueltas en su mente. Así terminó el primer capítulo de una historia que apenas comenzaba. Al día siguiente, el destino volvió a mover sus piezas. Durante una tarde tranquila, cuando la iglesia estaba casi vacía y el padre Arturo había salido a visitar a una viuda enferma, un hombre entró al templo con aspecto agotado. Preguntó por el sacerdote y las señoras que estaban barriendo le explicaron que no se encontraba en ese momento. El visitante pidió un vaso de agua. Fue Julián quien lo acompañó a la cocina y mientras servía el agua, el forastero comenzó a hablar. Dijo que en su recorrido había escuchado hablar de un hombre que alguna vez fue influyente, pero que lo había abandonado todo y ahora vivía como un desconocido en un pueblo perdido. Julián sintió que le corría un frío por la espalda, aunque trató de mantener el rostro sereno. El viajero se encogió de hombros y añadió que quizás todo eran habladurías. Pero para Julián, esas palabras fueron una advertencia. Cuando más tarde el padre regresó, Julián le contó lo sucedido. El sacerdote lo escuchó con calma y le dijo que no temiera. Tarde o temprano, la verdad encuentra su camino, y a veces eso es una bendición, le dijo con voz firme y amable. Esa noche, Julián apenas pudo dormir. Se revolvía entre sueños turbios, escenas de su pasado, reuniones de negocios, decisiones apuradas, presiones, pérdidas. Al amanecer, fue a misa con los ojos cansados. Durante la homilía, el padre Arturo habló sobre los que se sienten extraviados y de cómo el amor de Dios no se olvida de nadie, por más lejos que se sienta. Julián sintió que esas palabras le atravesaban el alma. Al terminar la celebración, el sacerdote lo invitó a pasar a su despacho. Allí, con voz entrecortada y los ojos húmedos, Julián empezó a contarle su verdad. Reconocía que, en otro tiempo, había dirigido empresas exitosas y había acumulado una fortuna considerable. Pero todo aquello, con el tiempo, se convirtió en una carga sin alma que lo empujó hacia la desesperación. El padre lo recibió con una quietud bondadosa, sin lanzar juicios ni preguntas incómodas, lo que tocó profundamente a Julián, quien estuvo a punto de derrumbarse en llanto. No desnudó cada rincón de su pasado, pero compartió lo suficiente para que el sacerdote entendiera de dónde venía su dolor. Aún vivía con el temor de que lo forzaran a retomar una existencia que ya no sentía suya. Aún así, aquel sacerdote lo animó con dulzura a no rendirse y a encontrar un propósito nuevo. Con los días, Julián empezó a integrarse más en las tareas de la comunidad. Colaboraba preparando infusiones en la pequeña cocina parroquial. Organizaba bolsas de víveres para los más necesitados y solía visitar a enfermos y ancianos en sus casas, escuchando con atención sus recuerdos, como si fueran tesoros. En ese ambiente de sencillez y servicio, descubría una forma distinta de vivir, donde la ternura pesaba más que los billetes. Pero aquella calma no duró demasiado. Una tarde, un joven se acercó corriendo a la sacristía con un recado urgente. Alguien preguntaba por Julián a la entrada del templo. Afuera lo esperaba un hombre elegante, con chaqueta de lino oscuro, que se presentó como el señor Hernández, enviado de la entidad bancaria con la que Julián había tenido relaciones económicas en el pasado. Explicó, con tono formal, que lo habían estado buscando debido a ciertas cuentas inactivas que despertaban sospechas. Al escuchar aquello, Julián sintió cómo se le entumecían los dedos. Ya no eran solo ecos del pasado, sino pruebas vivas de que esa vida que quería dejar atrás seguía persiguiéndolo.
El padre Arturo invitó a Hernández a pasar a una pequeña sala para hablar con más privacidad. Temblando, Julián los acompañó. Desde fuera, algunos fieles observaban con disimulo. El mensajero presentó documentos que aún mostraban a Julián como titular de cuentas importantes. La atmósfera se tensó aún más cuando, apenas unos minutos después, apareció Ramón, un antiguo colega de Julián, que también había seguido sus pasos hasta aquel lugar. Al verlo, el estómago de Julián se revolvió. Entendía que la verdad estaba a punto de ser desenterrada frente a todos. Ramón, con voz firme, aseguró que la familia de Julián lo buscaba y que todavía quedaban fondos a su nombre, esperando ser reclamados. El sacerdote comprendió que ese era un punto sin retorno. Julián no podía seguir oculto. Con tono sereno, pidió que nadie se alterara, que se escucharan con respeto. Hernández abrió su maletín y mostró documentos que confirmaban la identidad y los montos asociados a Julián. Afuera, la gente empezaba a murmurar. Entonces, ¿por qué dormía en un banco del parque si tenía todo ese dinero? ¿No será que nos engañó a todos?, exclamó un anciano, indignado, acusando a Julián de haberse disfrazado de pobre para aprovecharse de la caridad de la iglesia. El padre intervino con firmeza, recordando que la generosidad no había sido obligada y que el corazón de cada quien era libre al dar. En ese momento, Julián, con lágrimas brotando, se armó de valor y habló. Admitió que sí, había tenido riquezas, pero que en el fondo se sentía perdido, vacío, sin norte. No estaba allí para robar, sino porque había llegado a un punto donde la vida ya no tenía sentido. Hubo un silencio profundo. Muchos comprendieron que el dinero no siempre es sinónimo de plenitud. El padre, conmovido al ver que Julián se abría al fin, lo rodeó con un abrazo y dijo: «Este hombre necesita de nuestra compasión. Lo que vivió en su interior no se borra con cifras». Con el ambiente un poco más calmado, volvieron a la sala. Hernández y Ramón detallaron que la familia deseaba reencontrarse con él y que las cuentas aún podían ser utilizadas. Con voz entrecortada, Julián confesó que no quería volver a la vida que había dejado atrás. Entonces preguntó, casi en susurros, si sería posible donar ese dinero a causas solidarias. Los dos hombres se miraron, sorprendidos. Hernández, tras una pausa, respondió que, desde el punto de vista legal, era viable. Ramón añadió que la familia sin duda se sorprendería, pero que nadie podía impedirlo. El padre Arturo, sin presión, le pidió que reflexionara bien, que no actuara solo por impulso. Sin embargo, antes de poder continuar, un joven entró deprisa con un mensaje urgente. El hospital solicitaba con urgencia la unción para un enfermo. El sacerdote se levantó y salió sin demora, dejando a Julián en un mar de pensamientos. La escena se cerraba como una herida abierta. El pueblo, entero, esperaba en silencio qué camino tomaría Julián ahora que el pasado lo había alcanzado y que debía decidir entre mirar atrás o seguir su nueva senda. Aquella noche, el sueño le fue esquivo. La visita de Ramón y las palabras de Hernández le hacían ver que no había más escondites. Aunque una parte de él aún deseaba desaparecer, otra comenzaba a entender que quizás, esta vez, debía enfrentar las sombras con otra luz. Recordó lo que decía el padre: la verdad libera, aunque nos duela en el alma. Con el primer rayo de sol, Hilario, uno de los ayudantes de la parroquia, fue a buscar a Julián con una novedad. Ramón había dejado dicho que lo aguardaba en la posada del pueblo, donde también se hospedaba Hernández. Al llegar, Julián los encontró en la sala, revisando documentos y hablando por teléfono. Le habían comentado que algunos de sus parientes aún lo buscaban, que querían saber si en algún momento volvería a aparecer. También le avisaron que el banco pedía con urgencia una definición sobre una cuenta que llevaba años sin movimiento. Julián cerró los ojos por un instante. Tomó aire con lentitud
y explicó que no deseaba quedarse con ese dinero. Lo que realmente anhelaba era utilizarlo para tender la mano a quienes, como él en otros tiempos, se sintieron sin rumbo. Ramón y Hernández intercambiaron una mirada de asombro, pero sin dudar, se ofrecieron a ayudarle en lo que hiciera falta. Fue una conversación cargada de silencios largos, de memorias que dolían y de emociones que costaban nombrar. Julián abrió su corazón y confesó que su mayor temor era volver a caer en la trampa de la codicia. Por eso prefería una vida austera. Al caer la noche, regresó al convento y se sentó junto al padre Arturo para contarle todo lo ocurrido. El sacerdote lo miró con atención y le preguntó si había pensado en los suyos, en esa familia que tal vez también deseaba abrazarlo de nuevo. Julián se encogió en su asiento. No sabía si lo recibirían con cariño o si, por el contrario, lo culparían por haberse marchado sin dejar rastro. El padre le habló con calma, recordándole que es más sabio intentar sanar los lazos que vivir con la herida de no haberlo intentado nunca. Mientras conversaban, irrumpió un joven voluntario con el rostro preocupado. Había problemas con la cuenta bancaria. Alguien intentó hacer un retiro, pero el sistema lo bloqueó a tiempo. A Julián se le heló el cuerpo. No podía creer que, incluso en su ausencia, aquel dinero continuara siendo fuente de malas intenciones. Supo entonces que no podía seguir esperando. Al día siguiente, viajaría a la ciudad vecina para formalizar la donación que había decidido hacer. El padre Arturo asintió con ternura y le dijo: «No permitas que el miedo dicte tus pasos. Estás aquí por un motivo. Dios sabe lo que hace. Confía». Con esa mezcla de temores y fe, Julián intentó descansar. Se acostó tarde, dándole vueltas a todo. Revivía en su mente la época en la que la abundancia no logró llenar su alma vacía. Se preguntaba si era realmente posible transformar aquel dinero en algo que trajera alivio y esperanza. Cuando el sueño por fin lo vencía, un alboroto lo sacó de su ensimismamiento. En el jardín de la casa parroquial, un anciano, que días atrás habíais hablado mal de él, había llegado desfallecido buscando ayuda. Julián salió corriendo y fue el primero en sostener al hombre, que entre espasmos de tos alcanzó a balbucear unas palabras de disculpa. Reconocía que había sido injusto. Julián sintió que algo se removía dentro de él al ver en ese anciano una soledad parecida a la suya. Le tomó la mano y prometió estar allí para él. Esa escena le tocó el alma. A partir de ese instante ya no sería el mismo. Esa madrugada, al mirar el cielo clareando, tuvo plena certeza de que había nacido en él una misión: poner su riqueza al servicio de quienes más sufrían. No sabía si su familia lo apoyaría o no, pero eso ya no pesaba tanto. No quería volver a ser aquel hombre que se había dejado vencer por la desesperanza. Así, con el primer resplandor del día, se puso en camino. Subió a un auto prestado junto a Ramón y el padre Arturo. El trayecto hacia la ciudad fue en silencio. Julián, con la mirada perdida, repasaba aquellos años en los que recorría caminos con fines muy distintos: firmar contratos, cerrar tratos, derrochar en placeres vacíos. Hoy conducía con el corazón en otra dirección: entregar una parte significativa de su fortuna. Al llegar al banco, Hernández los recibió con el rostro serio, invitándolos a una sala de reuniones. Un gerente y varios empleados los aguardaban alrededor de una mesa cubierta de documentos. Ramón presentó las pruebas que confirmaban la identidad de Julián. Entre ellas, unas fotografías de otro tiempo, donde Julián aparecía con trajes caros y mirada desafiante. Un contraste impactante con el hombre sereno que ahora tenían delante. Entonces, sin previo aviso, se abrió una videollamada con su familia. Aparecieron rostros que hacía años no veía: una hermana, una tía, algún primo. Todos, entre lágrimas, le suplicaban que regresara, que querían abrazarlo de nuevo.
Julián no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. Le preguntaban por qué se había marchado. ¿Qué dolor lo había llevado tan lejos? Con voz temblorosa, admitió que aunque lo tenía todo, se sentía vacío por dentro. Los suyos le dijeron que nunca dejaron de orar por él y que su único deseo era verlo bien. Julián les explicó que, antes de pensar en volver, necesitaba cumplir un propósito: entregar ese dinero a quienes vivían con el mismo sufrimiento que un día lo atrapó. Hubo un silencio largo. Muchos asintieron con comprensión, aunque también sorprendidos por la magnitud de la decisión. Solo un primo lejano se atrevió a cuestionarlo. Pero fue callado por los demás, que veían en Julián una luz distinta, una paz verdadera. El padre Arturo, desde un rincón, observaba todo en silencio, preparado para brindar apoyo si era necesario. Fue entonces cuando Hernández comenzó a leer con calma los documentos que formalizarían aquel gesto definitivo. Julián tenía ahora en sus manos una decisión que podía cambiar muchas vidas. Podía establecer una red de ayuda, colaborar con centros comunitarios o simplemente entregar la suma a una fundación seria. El padre Arturo, con esa voz serena que siempre lo acompañaba, fue claro al decir que no quería nada para él ni para la iglesia. Solo que el dinero fuera destinado a quienes duermen en las aceras. Ramón, con gesto tranquilo, aseguró que toda la familia apoyaría cualquier camino que Julián escogiera, siempre y cuando él regresara con salud. Julián, con los ojos húmedos, respiró profundo y dijo en voz clara frente a los presentes: «Quiero usar este dinero para dar una oportunidad a quienes, como yo, han perdido el rumbo. También deseo guardar una pequeña parte para mi familia, por si la necesitan. Yo viviré con lo justo, porque aprendí que el bienestar no depende de lo que se acumula». El silencio que siguió fue elocuente, roto solo por las expresiones de sorpresa y respeto. El director del banco lo miraba boquiabierto, incapaz de comprender que alguien renunciara así a tanto. Ramón se acercó y le dio una palmada cariñosa en la espalda, diciéndole que lo admiraba profundamente. Un familiar, visiblemente incómodo, cerró abruptamente su cámara en la videollamada, pero los demás se quedaron conmovidos. Los documentos fueron preparados, firmados sin prisas ni tensión. Al salir de la sala, Julián sintió como si una piedra inmensa hubiera sido retirada de su pecho. El padre Arturo lo abrazó y le dijo al oído: «Dios te acompañe, hijo. Has escogido el camino del amor verdadero». Julián apenas pudo sonreír, con la garganta apretada por la emoción. Esa no era la existencia que había soñado cuando se adentró en el mundo de los negocios, pero era la que ahora le daba sentido a cada paso. Le quedaba regresar al lugar donde todo cambió y contar la noticia. También pensaba visitar al anciano que lo hizo pensar en el abandono y la vejez. Sabía, con una certeza, que no requería palabras, que esto apenas era el comienzo de una travesía distinta. El regreso fue sereno. Durante el trayecto, Julián miraba por la ventana del vehículo, sumido en pensamientos calmos. Ramón conducía en silencio, mientras el padre Arturo murmuraba una oración de gratitud. Al llegar al pueblo, notaron que un pequeño grupo ya los esperaba frente al salón parroquial. Al bajar del coche, Julián reconoció al anciano que había estado grave días atrás. Con pasos torpes y un bastón en la mano, se acercó y pidió dirigirle unas palabras. Se disculpó nuevamente por sus ofensas pasadas y le confesó que deseaba buscar a sus hijos, a quienes había perdido en el tiempo. Ver a Julián tan firme en su deseo de compartir lo que tenía le devolvía esperanza. El sacerdote invitó a todos a entrar a la capilla y elevar una plegaria de gratitud. Allí, entre murmullos devotos, muchos sonreían al saber que Julián había encontrado un propósito. Su historia recorría ya todas las bocas. Aquel que fue rico cayó en la indigencia y ahora quería levantar a otros. Algunos lo miraban con ojos llenos de respeto,
otros con simple curiosidad. Pero después de ver sus actos, pocos dudaban de su sinceridad. Pasaron algunos días. Ramón cerró los trámites en el banco y Julián se dedicó a establecer un fondo para personas sin hogar, que abarcaría no solo ese pueblo, sino otras regiones necesitadas. El padre lo felicitó y le sugirió también cuidar de sí, porque merecía una vida digna. Julián aceptó con una sonrisa y le explicó que se quedaría con lo justo para vivir, pero sentía que debía colaborar con la parroquia un tiempo. Una mañana, cuando todo parecía haber alcanzado cierta quietud, Julián llevó al padre a un rincón del templo y le confesó que aún le faltaba un paso: reencontrarse con los suyos. Tenía miedo, sí, pero también sabía que era lo que debía hacer. El sacerdote le tomó las manos y le dijo: «La reconciliación abre puertas que ni imaginamos. No estás solo en esto». Así fue como Julián anunció que iría a ver a su familia. Les pidió que no lo vieran como un hombre arrepentido por haber tenido dinero, sino como alguien que solo buscaba perdón y quizás una nueva oportunidad. Algunos dijeron que lo recibirían con los brazos abiertos, otros callaron, pero al menos ya no lo rechazaban. Julián se preparó para el viaje. Lo acompañaban el padre Arturo y Hilario, un joven que ayudaba en la parroquia. Subieron a un viejo automóvil prestado y, al encender el motor, Julián sintió la mezcla intensa de miedo y esperanza. Recordaba cómo había llegado a ese pueblo sin más que lo opuesto. Y ahora volvía con un corazón transformado. Salieron al amanecer, rumbo a la casa donde creció, a varias horas de distancia. En el asiento del copiloto, el sacerdote leía en voz baja un salmo, mientras Hilario, desde el asiento trasero, observaba con asombro los paisajes rurales, pues rara vez salía del pueblo. Julián sentía en el estómago ese temblor de quien está por enfrentar algo importante. Al llegar, detuvieron el auto frente a una casa amplia, de paredes cuidadas y jardín silencioso. Algunos familiares aguardaban ya afuera, con rostros tensos y ojos brillantes. Cuando Julián bajó, su hermana lo abrazó con fuerza, sollozando sin lograr decir palabra. Una tía mayor, con voz temblorosa, repetía una y otra vez: «Gracias al Señor que te protegió». Conmovido, Julián les habló con voz entrecortada, pidiéndoles perdón por haberse marchado sin aviso, por su silencio. El padre Arturo permaneció a un lado, permitiendo que ese instante de reencuentro se desplegara con la suavidad de lo sagrado. Hilario, desde la entrada, contemplaba la escena con los ojos humedecidos por la emoción. Dentro de la casa, todos se acomodaron alrededor de la mesa del comedor, como si fuera una cena familiar, para escuchar a Julián. Él, con los hombros ligeramente encorvados y la voz apagada, relató cómo su alma se fue desvaneciendo con el paso de los años, aunque sus cuentas bancarias seguían creciendo. No encontraba alegría en los lujos ni consuelo en los viajes. Confesó que había decidido desprenderse de una buena parte de sus bienes. Aunque a algunos les costó comprenderlo, su tía y su hermana lo abrazaron con ternura, recordándole que su bienestar valía más que cualquier posesión. Hubo una voz que rompió la armonía del momento, la de un primo lejano, que habló con dureza, recordándole los gastos que todos habían hecho buscándolo. Sin embargo, el padre Arturo intervino con calma, diciendo: «Julián ha seguido lo que dictó su conciencia. Ojalá todos aprendiéramos que el dinero solo es una herramienta, no un propósito». La tensión fue disipándose poco a poco, y los abrazos empezaron a llevarse un peso nuevo, más profundo. El resto del día transcurrió entre anécdotas, risas inesperadas y lágrimas sin apuro. Hilario salió a recorrer el jardín trasero, admirando los naranjos que florecían. Julián, por su parte, firmó los últimos documentos que cerraban negocios de antaño. Y aunque en su pecho quedó un eco de nostalgia, también sabía que había encontrado una dirección distinta.
Por la tarde, compartieron infusiones de manzanilla con pan dulce. El ambiente se llenó de una serenidad que hacía tiempo no se sentía en esa casa. Al caer la noche, Julián anunció que regresaría al centro de asistencia donde colaboraba. Varios insistieron en que se quedara unos días más, pero él, con una sonrisa serena, explicó que había promesas que debía cumplir. Acordaron reunirse más seguido, redescubriendo ese hilo familiar que casi se había deshecho. Para el padre y para Hilario, aquello era más que un reencuentro, era el inicio de una sanación real. Cuando subieron al coche para regresar al poblado, Julián abrazó a cada uno con una sinceridad que conmovía. Sentía que algo en su pecho se aflojaba, como si por fin pudiera respirar sin culpa. Sabía que, por fin, su familia lo veía y lo aceptaba. Durante el trayecto, las estrellas parecían guiarlos. Julián, en silencio, dio gracias por haber podido volver con el corazón limpio. Al llegar, la madrugada los sorprendió, y para asombro de ambos, una pequeña multitud de vecinos, en su mayoría ancianos, los esperaba afuera del centro comunitario con mantas y sillas plegables. Habían estado atentos, deseando saber cómo le había ido. «¿Y cómo estuvo todo, hijo?», preguntó una señora de voz cálida. Julián, con los ojos brillantes, respondió que todo se había acomodado y que el peso que llevaba se había aligerado. El anciano que meses atrás le había hecho replantearse su vida, se acercó con pasos inseguros. Con voz quebrada le dijo: «Gracias, porque me enseñaste que siempre hay una oportunidad para reconciliarse. Haré lo posible por hablar con mis hijos». El padre Arturo los invitó a pasar un momento al pequeño oratorio. Allí, entre velas encendidas y susurros de oración, todos se arrodillaron con humildad, agradeciendo por la transformación que Julián había vivido y por ese milagro cotidiano que es el perdón entre seres queridos. Después, una alegría discreta recorrió el lugar. Se repartieron empanadas, café recién hecho y pan casero. Fue como una celebración sencilla dedicada a la esperanza renacida. En los días siguientes, Julián se entregó por completo a coordinar el programa de apoyo a personas en situación de calle. Comenzó a entablar diálogos con fundaciones de otras provincias para proveer comida, abrigo y alternativas de reinserción social a quienes más lo necesitaban. El padre Arturo le recordaba a menudo que también debía cuidar de su propia salud. Julián siempre respondía lo mismo: «Confío en que Dios me sostendrá». No faltaban las preocupaciones, reparaciones urgentes, familias sin techo, vecinos enfermos. Pero el vacío que lo había acompañado durante tanto tiempo ya no lo dominaba. Muy por el contrario, se despertaba cada día con ganas de servir, de dar algo de lo mucho que había recibido. Más de una vez dijo en voz alta que nunca se había sentido tan rico, no por lo que tenía, sino por el afecto sincero que lo rodeaba. Una mañana llegó una noticia urgente desde una comunidad rural. Se necesitaban víveres y ropa. Sin pensarlo, el padre y Julián cargaron una camioneta con lo que pudieron y se dirigieron allá. Al llegar, la miseria del lugar lo conmovió. Recordó los días en que él mismo dormía sobre cartones y una emoción profunda lo sacudió. Pero al ver los rostros agradecidos, supo que estaba en el camino correcto. El padre, tomándose de las manos con los presentes, elevó una oración breve y luego emprendieron el regreso con el alma en paz. Finalmente, se organizó una misa en agradecimiento por la reconciliación de Julián y por el nacimiento de su obra solidaria. Asistieron casi todos los vecinos y hasta llegaron personas de pueblos cercanos que habían escuchado su historia. Durante la celebración, aquel pariente que en su momento se había enfrentado con él, tomó la palabra. Entre lágrimas, confesó que también él había vuelto al hablar con su familia y, conmovido, expresó: «Julián me mostró que nunca es demasiado tarde para pedir perdón». Durante la homilía de aquel domingo sereno, el padre Arturo
Habló con ternura de la oveja que, habiéndose extraviado, encuentra el camino de regreso, y cómo ese retorno enciende una alegría profunda en el corazón de Dios. Reflexionó sobre el papel que juega el dinero en la vida de las personas, capaz de levantar o destruir, según el uso que se le dé. Los presentes lo escuchaban con recogimiento. Al concluir, una oleada de cánticos y aplausos llenó el templo. Una brisa suave cruzó el umbral de la capilla, evocando el recuerdo de aquella mañana en que el sacerdote halló a Julián dormido en la escalinata. Así comenzaba una nueva etapa para él. Con el primer rayo de luz, Julián recogió su pequeño morral, donde guardaba con esmero una vieja foto de su madre, y se asomó al ventanuco del cuartito que le habían prestado en la casa pastoral. Recordó con asombro cómo había llegado ahí, sin rumbo ni esperanza. Ahora, sin embargo, sentía que cada paso que daba tenía una dirección: servir con humildad a los demás. El padre Arturo lo acompañaría nuevamente en un corto viaje para resolver algunos pendientes y asegurarse de que su familia estuviera bien. Aquel día también se les unió Hilario, que no podía ocultar su entusiasmo. En el patio, un grupo de mujeres del pueblo había preparado café de olla y bizcochos como despedida cariñosa. El ambiente era cálido, rebosante de ternura por aquel hombre que, aunque no nacido allí, ya era uno más del lugar. Al subir al vehículo, el sacerdote le preguntó con una sonrisa si se sentía preparado. Julián asintió con firmeza. Aunque no se quedaría con los suyos, esperaba que comprendieran que su amor por ellos no había cambiado. Su lugar, por ahora, estaba entre los que aún vagaban sin techo ni rumbo. Observó a quienes habían salido a despedirlo, entre ellos un hombre mayor que solía andar con bastón, y que ahora, con paso firme, lo saludaba desde lejos. El trayecto le pareció más corto que otras veces, tal vez porque ya no cargaba con las cadenas del miedo. Al llegar a la casa familiar, lo recibieron entre abrazos y una mesa con pan recién hecho y chocolate caliente. Julián conversó con serenidad, mostrándoles que su vocación no era pasajera. Su decisión de ayudar a quienes más sufrían era firme, y ellos lo percibían en su mirada tranquila. Mientras hablaban en la sala, llegó un notario con los papeles finales de una antigua transacción que Julián debía concluir para cerrar definitivamente un capítulo de su pasado. Al tomar la pluma, su mano titubeó por un instante, pero al cruzar la mirada con el sacerdote, comprendió que su vida seguía ahora otro camino. Firmó con calma, sintiendo que dejaba atrás no solo una ocupación, sino una forma de ser. Era un acto de libertad, un punto sin retorno. Después de que el abogado se marchara, Julián se dirigió a los suyos con el corazón abierto. Les pido, con todo mi ser, perdón por los errores que cometí. Gracias por permitirme volver. Aunque ahora camine por otra senda, no quiero que nos alejemos otra vez. Muchos lo abrazaron con lágrimas en los ojos. Algunos aún se mantenían en silencio, pero el resentimiento parecía haber disminuido. El padre Arturo compartió unas breves palabras sobre la misericordia y los reencuentros que sanan. Hilario observaba la escena conmovido, como si estuviera asistiendo al milagro del perdón hecho carne. Al caer la noche, se despidieron, sabiendo que en la parroquia los esperaban otras tareas importantes. Mientras el auto se alejaba, Julián miró por la ventana con la certeza de que había dejado todo claro. Ya no había secretos. El dinero que tanto daño causó ahora sería destinado a quienes más lo necesitaban. Y esa convicción lo llenaba de paz. Sabía que, esta vez, el temor no lo paralizaría, porque se apoyaba en una fe que nunca antes había sentido. Regresaron al pueblo cuando el cielo apenas clareaba. Para sorpresa de Julián, un grupo de vecinos lo esperaba frente a la iglesia. Habían llevado sillas, mantas y hasta tamales. Entre ellos estaban las mujeres que solían rezar al amanecer y don Jacinto,
aquel anciano que en otra época lo había señalado con desconfianza. Al verlo descender del coche, se levantaron con alegría. «Bendito sea el Señor que ya están de vuelta, hijo», dijo una de ellas. «¿Cómo estuvo todo por allá?». Julián sintió cómo el pecho se le llenaba de emoción ante tanto cariño sincero. En ese rincón humilde había encontrado algo que ninguna fortuna ni reconocimiento pudo darle jamás. Un hogar de fe, de manos que se tienden sin pedir nada a cambio. Entraron en el templo y juntos rezaron un Padre Nuestro lleno de gratitud. Al terminar, Julián contó que su familia estaba bien y que él seguiría adelante con el proyecto para ayudar a quienes viven en la calle. La noticia fue recibida con abrazos y palabras de aliento. Entonces, don Jacinto, apoyado en su bastón, alzó la voz. «Aquella tarde, cuando te vi sentado junto al kiosco, con los zapatos gastados y la mirada perdida, pensé que eras como tantos otros, sin historias que contar. Pero me diste una lección. Me mostraste que el dolor no respeta cuentas bancarias ni pasados brillantes, y que todos en cualquier momento podemos caer si perdemos la esperanza. Te agradezco, hermano, hermano». Con una sonrisa serena, Julián lo abrazó, recordando cómo, tiempo atrás, una discusión casi los separa. El padre Arturo, de pie a unos metros, los contemplaba con emoción contenida. Una lágrima tembló en sus pestañas mientras comprendía que solo el amor sincero y la compasión profunda tienen el poder de renovar una vida desde sus ruinas. Fueron semanas de aprendizaje, llenas de silencios y búsquedas, pero al mirar a Julián entendía que todo había valido la pena. La historia no tardó en expandirse. Algunos venían desde aldeas lejanas para escuchar sobre aquel hombre que había sido empresario y terminó durmiendo en estaciones de tren. Buscaban inspiración, quizás un espejo donde ver sus propios vacíos. Julián no hablaba con grandilocuencia, contaba simplemente que sin el apoyo del padre y de la comunidad no habría sobrevivido. Con el dinero que poco a poco recuperó, financió albergues improvisados, distribuyó meriendas calientes en noches frías y se mantuvo cercano a su familia, a quienes visitaba con discreción y ternura. En poco tiempo el pueblo lo hizo suyo. Los abuelos lo llamaban el milagro con sandalias, porque su generosidad no hacía ruido, pero dejaba huellas. Jóvenes comenzaron a colaborar en el nuevo fondo de ayuda solidaria. Y el padre Arturo, con afecto paternal, solía recordarle: «Cuida también tu alma, no la descuides por entregarte por completo». Así fue como Julián aprendió a protegerse mientras ofrecía lo mejor de sí. Más adelante, se organizó una misa especial, sencilla pero profunda, para celebrar su renacer y el inicio del fondo comunitario. La iglesia se llenó. Llegó gente de otras localidades, algunos por fe, otros por curiosidad. Durante la homilía, el padre Arturo habló con voz firme pero dulce. El Señor actúa en lo oculto, y nadie, por muy hundido que esté, queda fuera de su abrazo. Julián escuchaba con el corazón dispuesto, como quien sabe que esas palabras hablan de él. Al final de la ceremonia, una brisa suave cruzó la plaza, removiendo apenas las hojas caídas. Algunos ancianos recordaron la primera caminata del pueblo, donde también un viento inesperado acompañó el paso de los fieles, y sonrieron entre sí. Para ellos era un signo del cielo, una firma divina que cerraba el relato. Julián buscó la mirada del padre, y éste le respondió con complicidad, sabiendo que habían salvado una vida y sembrado muchas otras. En el alma del pueblo quedó grabada una certeza: nunca es tarde para recomenzar. El dinero, por sí solo, no ofrece plenitud. Es la compasión, incluso la más sencilla, la que transforma. Julián, que había llegado sin rumbo ni hogar, se quedó como un símbolo vivo de lo que puede ocurrir cuando se permite entrar al amor y se deja espacio a la fe. Hermanos y hermanas, este relato nos recuerda que incluso cuando creemos haber perdido todo,
el amor de Dios encuentra caminos inesperados. Nos habla de un hombre que, a pesar de su riqueza pasada, quedó vacío, hasta que fue alcanzado por la ternura de un sacerdote y el calor de un pueblo. Descubrió entonces que la verdadera abundancia se halla en servir y reconciliarse. En nuestra fe sabemos que Dios actúa con libertad, como cuando Jesús se acercaba a los rechazados, no pidiendo perfección, sino corazones abiertos. Aunque herido, Julián dejó entrar esa luz. La compasión del padre Arturo no fue solo humana. Fue reflejo del amor inmenso que Dios tiene por cada uno, más allá de los errores o los fracasos. Pienso en la parábola del hijo pródigo. Un joven que, tras malgastar su herencia, regresa humillado y encuentra los brazos abiertos de su padre. El trayecto de Julián se parece mucho. Renunció a lo superficial, caminó entre sombras y halló manos generosas que lo levantaron. Ese reencuentro le dio propósito. Redirigió sus bienes hacia los más necesitados y con ello encontró paz. Aprendemos también del padre Arturo. No fue juez, sino pastor. Se acercó con afecto, preguntó su nombre, ofreció una sopa caliente. Sabía que el espíritu no se impone con discursos, sino que se manifiesta en gestos simples. Hoy, en nuestras calles, hay muchos que son ignorados por su ropa o por sus silencios. Y si fuéramos nosotros quienes les acercamos una palabra, una mirada, un pan. El ejemplo de este joven sacerdote nos recuerda que el verdadero anuncio del Evangelio brota de la cercanía, que no juzga, y de la compañía que no exige nada a cambio. Otro aspecto profundamente humano es el reencuentro familiar. En su momento, Julián llegó a creer que su familia lo había abandonado, sin saber que cada noche su madre rezaba por él mientras teía junto a la lámpara encendida. ¿Cuántas veces el peso de la culpa o la sombra de la tristeza nos hace dudar de que merezcamos ser acogidos otra vez? Sin embargo, esta historia nos confirma que el amor de los nuestros, cuando se abraza con humildad, tiene el poder de curar viejas heridas. La reconciliación no borra el pasado como si nunca hubiese ocurrido, pero sí abre la puerta a un presente cargado de esperanza. Para quienes sienten que se han alejado de sus seres amados, este testimonio es un susurro al alma que invita a dar el primer paso hacia el abrazo. Y en esta primera parte, no podemos dejar de destacar el papel de la comunidad. El pueblo que recibe a Julián está lleno de rostros marcados por los años, de hombres y mujeres sencillos, que aunque con ciertas dudas iniciales, decidieron abrirle su mesa y su corazón. De forma parecida, nuestras comunidades parroquiales son hogar de tantas historias diversas. Algunos enfrentan dolencias físicas, otros caminan con el corazón cansado por la falta de afecto. Y hay quienes llevan dentro cicatrices que nadie ve. Pero cuando nos atrevemos a construir entre todos un tejido fraterno, la gracia de Dios encuentra tierra fértil donde brotar y sanar. Esta historia nos revela que cualquiera de nosotros puede convertirse en canal del amor divino. A veces basta un gesto sencillo, una taza de café compartida, una mirada sin juicio, una oportunidad ofrecida sin condiciones. Lo esencial es ver en el otro el rostro de Cristo vivo. Porque, como nos lo enseñó el Señor, lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más pequeños, por mí lo hicieron. Allí comienza la verdadera caridad. Cuando recordamos que todos somos hijos amados de Dios, necesitados de comprensión y de una palabra que nos devuelva el aliento. En esta segunda parte de la reflexión, quisiera detenerme en los valores cristianos que brotan del testimonio de Julián y del padre Arturo. En primer lugar, la humildad como sendero hacia la salvación. Julián conoció el ruido de los aplausos y también el silencio del abandono. Cuando tocó fondo, en un banco de plaza una mañana fría, comprendió que su fuerza no bastaba y su alma se abrió al consuelo divino. En nuestro día a día, también nosotros necesitamos redescubrir la virtud de la humildad.
esa que nos permite aceptar nuestra fragilidad y abrirnos a la ayuda de Dios y de nuestros hermanos. Segundo, la misericordia como antídoto contra los prejuicios. El padre Arturo no quiso saber de dónde venía Julián ni qué errores había cometido. Simplemente se acercó con un paquete de pan caliente y un saludo lleno de respeto. ¿Cuántas veces, por miedo o costumbre, cerramos el corazón ante quien más necesita comprensión? Si dejamos que la misericordia guíe nuestros pasos, nuestras parroquias se volverán espacios donde los rotos del alma puedan encontrar alivio. Tercero, el poder transformador del perdón. El reencuentro con la familia no fue fruto de discursos bonitos, sino de un arrepentimiento sincero y de un deseo profundo de volver a empezar. Perdonar no es fácil, sobre todo cuando hay heridas antiguas, pero libera y sana tanto a quien lo da como a quien lo recibe. Esta historia nos recuerda que, aun cuando ha habido distancia y dolor, el amor puede volver a florecer si se le da espacio. El Señor nos invita a perdonar sin llevar la cuenta, sabiendo que cada gesto de reconciliación permite que su paz habite en nosotros. Cuarto, el uso responsable de los bienes. Julián no se conformó con hacer una donación simbólica, sino que decidió dedicar su fortuna a crear un hogar digno para quienes dormían bajo el cielo abierto. La enseñanza de la Iglesia sobre el valor social de la propiedad nos llama a compartir desde lo que somos y tenemos. No hace falta poseer grandes riquezas. Basta con estar dispuestos a ofrecer nuestro tiempo, nuestra escucha, nuestro cariño. La generosidad no es cuestión de cantidad, sino de entrega. Quinto, la comunidad como refugio espiritual. El pueblo que acogió a Julián no era un lugar ideal, pero supo evolucionar. Las críticas y los murmullos iniciales se fueron disolviendo ante la experiencia viva de la caridad. Y así debería ser también la Iglesia. Una familia de caminantes que se acompaña, se corrige con ternura y se sostiene en las caídas. Cuando esto se vive con autenticidad, nuestros templos se transforman en verdaderos hogares del Padre, donde la fraternidad se vuelve concreta. Sexto, la gracia que da nuevo sentido a la vida. Para muchos hombres y mujeres de edad, el relato de Julián y del padre Arturo podría resonar como un eco lejano de episodios vividos o de seres queridos que un día tomaron otro rumbo. La gracia no entiende de calendarios, irrumpe con dulzura en cualquier momento, cuando menos se espera. Dios siempre guarda una sorpresa, ya sea una misión renovada, una reconciliación que parecía imposible, o una manera sencilla y nueva de servir con amor a quienes nos rodean. Tal como vivió Julián, la ternura de Dios se manifiesta cuando el alma se abre con humildad. Con este espíritu cerramos estas palabras nacidas al calor de su historia. Supliquemos al Señor la capacidad de vivir con corazones generosos, como lo hizo el padre Arturo, la valentía de Julián al reconocer sus límites, sus errores y heridas, y la sabiduría de quienes edifican comunidades donde todos se sienten bienvenidos. Que este testimonio nos empuje a renovar nuestras familias, nuestras parroquias, nuestros espacios compartidos, convirtiéndolos en reflejos vivos del amor que nos enseñó Cristo. Recordemos también que todos estamos invitados a ser buenos samaritanos, a mirar con compasión, sin juicios ni excusas, al hermano que sufre. El Señor nos sale al encuentro en esos pequeños gestos de humanidad. Una taza de infusión ofrecida al cansado, una comida compartida con quien pasa necesidad, una escucha paciente ante quien necesita desahogarse. Así es como el Evangelio toma cuerpo y Jesús se hace visible en medio de nosotros. Que estas palabras aviven la esencia de lo que vivió Julián. Nunca es tarde para volver al abrazo del Padre, para recomponer vínculos rotos y descubrir que la verdadera plenitud brota del amor y del servicio. Hermanos y hermanas, al seguir reflexionando sobre este relato que une la vida de Julián y el padre Arturo, volvamos la mirada hacia adelante,
porque esto no es una simple historia emotiva del pasado. Es una chispa de esperanza que puede encender nuestra propia existencia, la de nuestras familias y comunidades. El mensaje profundo de este testimonio es que cuando dejamos que Dios actúe en nosotros, todo puede transformarse. Muchos de ustedes, tal vez, han atravesado momentos de oscuridad, enfermedades, pérdidas, desilusiones, abandonos o decisiones que dejaron huellas. Pero la historia de Julián nos recuerda que no hay herida más fuerte que el amor de Dios. No importa lo lejos que hayamos ido, el camino de regreso siempre está abierto. Siempre hay tiempo para volver. El regreso de Julián no fue solo físico. No fue solamente volver a ver rostros queridos. Fue un regreso interior. Volvió a lo que es, a su raíz como hijo amado de Dios. Ese es el verdadero milagro. No recuperar lo perdido en lo material, sino recobrar el sentido de estar vivos, la alegría de entregarse a los demás. Y aquí, deseo hablarles directamente a ustedes, adultos mayores, que quizás sienten que ya han vivido lo que tenían que vivir, que no queda nada por ofrecer. No es así. Ustedes son faros en la noche, portadores de historias, maestros silenciosos de fidelidad. Como en aquel pueblo sencillo donde vivía el padre Arturo, eran los mayores quienes sostenían la vida con su oración callada, su cariño paciente, su sabiduría serena. Ustedes, que tal vez han visto partir a hijes, alejarse a descajarse a amigos o dividirse familias, pueden ser la voz que une, el puente que reconcilia. Pueden, como el padre Arturo, acoger con una mirada bondadosa, extender la mano, escuchar sin apuro y sembrar el perdón. No se necesitan gestos grandiosos. A veces una taza de mate ofrecida con afecto, una palabra serena o una oración dicha en silencio por alguien basta para que algo cambie. El ejemplo del padre Arturo nos enseña que la evangelización no necesita discursos complejos. Basta con acercarnos al prójimo, como lo hizo Jesús. Es suficiente con mirar con ojos de misericordia. La fe no solo se vive en la iglesia, se vive en la vida cotidiana, en el saludo al vecino, en la forma en que tratamos a los demás. Por ello, esta historia también nos invita a actuar. No importa si tenemos mucho o poco, siempre podemos hacer algo. Podemos dedicar algo de nuestro tiempo, acompañar a alguien en su casa, visitar a alguien que vive solo, llevar una comida a quien lo necesite, rezar por un amigo en dificultades. Cada acción, por pequeña que sea, es una chispa de esperanza que Dios puede usar para iluminar corazones. Y si en sus vidas hay alguien con quien no han hablado en mucho tiempo, tal vez un pariente con el que se distanciaron, o un amigo del pasado con quien quedó una herida, quizás esta sea la señal que esperaban. Tal vez, como hizo Julián, puedan ser ustedes los que den el primer paso. El perdón no borra lo vivido, pero abre nuevas puertas, nos libera del peso del rencor y nos hace caminar más livianos. El padre Arturo no salvó a Julián con palabras ni promesas, sino con su presencia, con su paciencia y con su fe. Eso está al alcance de todos, así como lo hizo él. También cada uno de nosotros puede ser un instrumento de Dios para sanar a alguien. No hay límite de edad para hacer el bien, ni cansancio que venza a un corazón que se abre a la caridad. La comunidad fue testigo del cambio de Julián, pero también del cambio en ellos mismos, porque cuando uno se atreve al amar, todos crecemos, todos nos transformamos, y Dios sonríe al ver que su obra sigue viva en la tierra, en nuestros pasos humildes, en nuestras manos extendidas. Queridos hermanos, que esta historia los acompañe como una luz en los momentos oscuros. Que les recuerde que la fe nunca es en vano, que el perdón sana, que el amor crece cuando se comparte, y que mientras tengamos aliento, siempre hay algo bueno que podemos hacer. Julián encontró el verdadero sentido de la vida cuando dejó atrás lo superficial y se llenó de compasión. Ojalá que cada uno de nosotros, a su manera,
también descubra ese camino. Tal vez no tengamos grandes riquezas que donar, pero sí poseemos el tesoro más valioso: nuestro corazón dispuesto, nuestras manos abiertas, nuestra fe viva. Que la Virgen María, Madre tierna y compasiva, nos acompañe en este camino. Que San José, Padre justo y silencioso, nos enseña a actuar con humildad. Y que el Espíritu Santo, guía de los corazones sinceros, nos inspire a no temer comenzar de nuevo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Que llegue a quien más lo necesite, porque quizá, del otro lado de la pantalla, hay alguien que solo necesita una señal para volver a casa. Nos vemos en el próximo video, con más relatos de fe, esperanza y transformación. Y recuerda, cuando todo parece perdido, Dios ya está preparando tu regreso. Hasta pronto. Que el Señor te bendiga.